Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yamir Villanueva Rojas. Soy alumno del primer ciclo en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. El día de hoy estoy aquí para hablarles de mi carrera. La ciencia de la comunicación abarca un amplio abanico de especialidades laborales, como las relaciones públicas, la publicidad, diseño gráfico, las redes sociales, la fotografía, la comunicación audiovisual, la comunicación institucional, la comunicación política, el periodismo, el cine, los videojuegos, las telecomunicaciones, entre otros. Dejando en claro esos puntos, ahora me enfocaré en una línea de carrera, la cual es el periodismo. Los nervios están activados. El periodismo es una de las ramas de la carrera de la ciencia de la comunicación. El oficio se basa en permitir que la sociedad se entere de los acontecimientos más importantes de una forma transparente y eficaz. Dejando esto en claro, ahora pasaremos a la entrevista. En esta oportunidad hemos realizado una entrevista de manera virtual por motivos de pandemia, al cual tenemos como invitado al licenciado Marcos Gallegos Medina, periodista deportivo. Buenas tardes. Para empezar, agradecerle por su presencia y por poder aceptar esta conversación, esta entrevista. Y bueno, para empezar quisiéramos, esperando que se encuentre bien, que todo esté yendo de manera fructífera en su vida y en general. Quisiéramos empezar preguntándole, ¿por qué eligió esta carrera? Y algunas experiencias que nos haya contado en su en su vida estudiantil y como estudiante de pregrado. A ver, bueno, antes que todo agradecerle, chicos, por la oportunidad de poder contar un par de experiencias allí que he tenido justamente en esta carrera. Ustedes son justamente de la Universidad Faustino, ¿cierto? Sí. Bueno, yo también soy de la Faustino, estudié mi primera carrera allí, luego me fui a Lima a estudiar allá la segunda, que es justamente relacionada al área de comunicaciones. Y bueno, sí, conozco a muchos colegas ustedes de allá de la Faustino, a la profesora Catelín, si no me equivoco, que les llegó a enseñar a ustedes, me imagino, excelente profesional. Pero basado netamente que por qué elegí esta carrera, bueno, ya prácticamente, a ver, se puede decir que el bichito de la comunicación ya lo tenía, digamos, a mediados de mi primera carrera ya justamente en la Faustino, porque siempre estaba, bueno, es parte de tener justamente ese instinto de informar a la gente y a la misma vez estar informados. De alguna u otra manera siempre nosotros buscamos información, ahora bueno, con la tecnología que está disponible, siempre buscamos en todas las plataformas, ya sea en el celular, ya sea en una tablet o en la misma computadora. Bueno, antes se hacía a través de los periódicos, o sea, siempre de alguna otra manera siempre nos trae o ya nos llama la atención qué cosa es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. En la vida propia también siempre nos llama la atención lo que pueda ocurrir tanto en nuestra familia o lo que acontece con un amigo, compañero, en el trabajo. Siempre queremos estar al pendiente de lo que ocurre, malinterpretar y van a decir, ah, no, porque eres periodista o estudias comunicaciones porque te gusta el chisme. No exactamente eso. Es porque si te gusta el chisme simplemente porque solamente quieres escuchar lo que te conviene o escuchar lo que te puede favorecer. En cambio, un periodista tiene que escuchar tanto lo bueno como lo malo y sobre todo si hay ambas partes involucradas, escuchar la versión de ambas también. ¿Para qué? Para poder sacar al final una conclusión, más que todo por ese tema. Y bueno, si tiene que ver en relación a las experiencias que yo, digamos, he podido tener, en Lima, obviamente, una de las tantas experiencias, a mí cuando me enseñaron, por decir, un taller de reportaje, cuando yo vi quién me iba a dar el curso, es un poco anecdótico porque me decía el nombre del profesor, se llamaba César Hildebrand, el que me enseñaba ese curso de, de taller de reportaje. Y yo, bueno, persona que no sabía, decía, ¿qué es en serio? César Hildebrand me va a enseñar este curso, o sea, me va a exprimir, no sé quién me va a hacer, pero tengo que sacarle el jugo a este curso. Luego, conforme los días fueron pasando, me fui averiguando bien qué cosa era quién iba a ser el profesor. Y me doy con la sorpresa que no era el César Hildebrand, que me imagino que ustedes están pensando, y el que yo también pensé en ese momento. Era su hijo, que si se llama igual que él, César Hildebrand.
Y bueno, yo pensé, pues no, o sea, bueno, ya, ¿qué importa? Es su hijo, es igual periodista que él, vamos a ver qué tal nos va. Por un momento yo pensé, no creo que su hijo sea tan exigente como creemos que es el padre. Y me doy con la grata sorpresa de que al momento de hacer el taller, este profesor no te perdonaba, pero ni un solo error. Por más, por más, digamos, inocente que haya sido tu error o involuntario, por cada error, prácticamente era como un trabajo de tesis. Te lo devolvía y lo tenías que volver a hacer hasta que quedara muy bien el trabajo. Me acuerdo que a muchos grupos que les mandaron a hacer su reportaje, al momento de la presentación final, el profesor les hizo como quien dice roche, pues no, porque estaba mal hecho, las tomas estaban mal hechas, las tomas de apoyo estaban mal hechas, al momento de la grabación del audio, también al momento de hacer justamente las entrevistas, y me quedé con esa impresión, pues no, yo pensé que tal vez por ser el hijo de César Hildebrand no iba a ser tan exigente, pero sí, cubrió todas mis expectativas y me llevé una grata experiencia, ¿no? Sobre todo porque, bueno, para suerte también tuve la oportunidad de encontrar un buen grupo que nos organizaba muy bien para hacer cada uno su respectiva función, ¿no? Alguien se dedicaba a hacer la toma de apoyo, uno se dedicaba a hacer la pauta, otro se dedicaba a hacer la voz de la grabación, otro se dedicaba a armar las preguntas para la entrevista, a buscar los entrevistados. O sea, en ese aspecto sí éramos un poco más organizados que otros grupos, pero como le comenté, gracias a Dios salió muy bien y fue una grata experiencia que el hijo de César Gilbert me enseñara a armar tal vez un taller de reportaje. Sí, sí, muy curiosa y muy hasta graciosa anécdota esa de haber confundido porque son homónimos, pero bueno, sí, es bastante, además también que haya expresado que es bastante dura y es bastante la exigencia con algunos profesores y debe ser en general porque es una carrera que exige. Y bueno, ya yendo un poco más, avanzando un poco más en el tiempo, quisiera preguntarle, ¿qué tan difícil fue conseguir su primer trabajo? Ya entrando a la vida profesional. Sí, creo que más que todo para conseguir el primer trabajo, a ver, hay que ser sinceros. A veces cuando busca en las plataformas digitales, sobre todo a ver anuncios bueno, si se busca algún comunicador, licenciado de comunicación, periodista, reportero, en lo que te puedas desempeñar, ¿no? Porque prácticamente uno que estudia comunicación tiene que estar preparado para todo. Eh, Al principio sí era bastante complicado, era un poco tedioso a la misma vez, porque ahí también en las prácticas te apoyas mucho de lo que vienen a ser los contactos y obviamente realizas una buena labor, te van a terminar recomendando o colega que vaya tal vez a algún medio y ve que necesitan tal personal, automáticamente si ha trabajado contigo y ha realizado una muy buena labor, te va a terminar pasando la voz. Y a mí me ha pasado en muchas ocasiones que a mí cuando me tocó trabajar en su momento, primero hice prácticas y luego empecé a trabajar también, fue ya en Radio Ovación, para el área deportiva. Yo al final en esta de comunicación me terminé inclinando, para los que recién me conocen, inclinando por el área deportiva. Y terminé prácticamente trabajando un tiempo ahí en el área en Radio Ovación, que al principio no era radio FM, sino era radio AM, y al final terminó ya convirtiéndose en una plataforma digital, ¿no? Lo que obviamente pasa con muchos medios de comunicación que antes eran AFM y ahora son plataformas digitales. Pero sí, al principio no les voy a mentir, no les voy a decir, chicos, ni bien terminan su carrera y automáticamente los van a contratar. No, tienen que prácticamente esforzarse hasta el doble en lo que ustedes vienen haciendo, en el contenido que ustedes crean, en las labores que ustedes realizan, ya sea en cualquier tipo, lo mencioné, como reportero, redactor, locutor, y eso de alguna otra manera, la oportunidad que aparezca, por más, digamos, mínima que sea, y eso yo tal vez se los puedo recomendar y aconsejar, uno, aprovecharla y dos, sacarle el jugo de eso. ¿Por qué? Porque al principio, como lo mencioné, existen las recomendaciones
y existen, digamos, los contactos, la red de contactos. Y eso, y eso al final les va a terminar beneficiando a ustedes, porque al final hay algunos que pueden conseguir, sí, perfecto, su primer trabajo a través, no sé, pues, de un anuncio o comunicado que lance tal vez un medio de prensa, pero mayormente siempre se da por una red de contactos. Si tú realizas una muy buena labor y se van con una muy buena impresión de ti, se te hace, pienso yo, un poco más fácil conseguir tal vez tu primer empleo. Sí, es cierto, la red de contactos y las amistades o influencias que haya podido tener alguna persona en general, sí, es cierto que son importantes. Y también hablando un poco sobre el ámbito laboral, quisiera saber la experiencia que usted ha tenido en esta rama. ¿Cuál es el tiempo? ¿Desde hace cuánto tiempo usted se desempeña en esta labor? Bueno, por decir, yo ya prácticamente, bueno, ya casi terminando casi lo que es terminando la carrera, como le comenté, me tocó elaborar en Radio Ovación. Mayormente era porque me enviaban, mayormente al principio comencé siendo la de reportero. Me enviaban a los a la conferencia de prensa, obviamente, que es prácticamente un mundo aparte lo que viene a ser las conferencias de prensa, porque bueno, van muchos medios, ahí es donde justamente te vas haciendo más conocidos, porque bueno, ves a otros periodistas de otros medios, te cruzas también con otros reporteros o con otros comunicadores que digamos al principio tú los veías por televisión y al final te los terminas encontrando allí en plena conferencia de prensa y bueno, te das con una impresión a veces buena y a veces hasta mala, porque tú piensas, bueno, esta persona, bueno, se ve que es agradable y al principio como que ves algún gesto que no te gusta. Y a otras que también, bueno, no te caían al principio bien del todo, pero los terminas tratando y al final terminas haciendo una buena amistad. Me ha pasado en muchas ocasiones. Y mayormente, bueno, cuando el programa salía en vivo, en la radio, bueno, a mí obviamente me llamaban para hacer un enlace telefónico para informar lo que había ocurrido en la conferencia de prensa en ese momento, que prácticamente era el plan del mediodía. Me acuerdo que he sabido irme hasta Lurín, a Campomar, mejor dicho, para justamente cubrir una conferencia de prensa y con la misma también regresarme. Son como casi 1 hora, 2 horas de viaje en colectivo, porque hay colectivos porque te llevan para allá. Pero es al principio la persona que tú pensionas, tú dices, su hice hasta allá Campomar, qué tedioso. O es, qué aburrido, qué cansado. Pero cuando te gusta lo que haces, no te importa, no le ves ese factor. Simplemente vas, cumples tu labor porque te gusta hacerla y simplemente con la misma, con el cansancio que tú tienes, pero sabiendo que has hecho una buena labor y has hecho lo que te ha gustado, pues terminas, digamos, terminando tu jornada, digamos, con una sonrisa en el rostro. Sí, es cierto. Un poco también en relación con que hay que hacer algunos sacrificios, ¿no? Porque como usted menciona, irse hasta Lurín es bastante alejado. Y sí, bueno. Otra pregunta que quiero hacerle en relación al periodismo. Sé que usted se desempeña en el periodismo deportivo, pero igual la base siempre está. Entonces, quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre el periodismo actual, ¿no? Porque sabemos que la coyuntura política y la coyuntura actual en el país y en el mundo en general siempre se relaciona con el periodismo de manera estrecha. Y quisiera saber cuál es su opinión. Sí, es prácticamente imposible ignorar lo que ocurre con la realidad de nuestro país, sobre todo en materia política y a la misma vez periodística, ¿no? Ya en los últimos años he visto más que todo que se ha maltratado mucho el periodismo, porque muchos piensan de que, y me imagino que a ustedes les habrán dicho, que el periodismo en sí es considerado el quinto poder, porque existen los tres poderes, el cuarto poder. Por algo existe un programa televisivo llamado Cuarto Poder, porque existen los tres poderes gubernamentales y el cuarto poder que viene a ser la prensa o el periodismo. ¿Por qué se menciona esto? Porque prácticamente el periodismo o te termina encumbrando o prácticamente te termina destruyendo. Y eso pasa mucho en la vida política. Cuando, digamos, se encuentran alguna irregularidad en algún medio y el periodismo es el que lo destapa, prácticamente los llevan terminando a la hoguera a dichas autoridades.
para que obviamente desaparezcan del mapa político, pero en este último año, en los últimos años de campaña, porque se ha maltratado mucho el periodismo, porque, bueno, se decía de que, bueno, no estaba en contra de cierto sector político, que no querían que llegaran al poder, porque decían que inventaban cosas, sin previa investigación, porque existe el periodismo de investigación y existe el periodismo de opinión. Pero creo que en esta etapa política creo que se ha hablado mucho de un periodismo de investigación que al final lo terminaban vapuleando, diciendo, no, porque simplemente tal sector político no te cae, bueno, no, le tiras barro, encuentras siempre lo malo y no buscas siempre lo bueno, pero o sea, ¿qué culpa puede tener el periodismo o el periodista que investiga si todo lo que encuentra de un sector es malo, o la mayoría que encuentra son factores malos, que al final pueden terminar perjudicando a un gobierno? El periodista, bueno, como función primordial, su función es informar, investigar e informar. Y si cierto sector político, la mayoría de las cosas, uno, no tienen sustento, dos, son malas, y tres, te pueden llevar al declive, pues creo que la población está en todo el derecho de estar informada de lo que realmente ocurre, sea de uno o de cualquier sector político. Que tal vez cierto sector político tenga, digamos, también sus cosas malas, pero a la misma vez tú ves que puede haber, digamos, alguna muestra o alguna señal de que sí, puede haber alguna pequeña inclinación de mejoría, tú te vas a inclinar más por eso, por una mejoría que, digamos, por algo que es prácticamente insostenible y que a largo plazo no puede haber tal vez resultados. Y en los últimos años ha habido mucho maltrato por parte hacia el periodismo y al periodista también, que bueno, me imagino que ustedes también habrán visto que en plena campaña política muchos periodistas han sido agredidos hasta físicamente, cosa que yo obviamente me incomoda y me fastidia mucho, ¿no? Porque no pueden usar, no, por el fanatismo político no pueden usarlo como pretexto para agredir a un periodista, y más que todo agredir a una persona, que no viene al caso, porque simplemente porque piensa distinto a ti, no puedes ir y agredirla tanto física como verbalmente. Así que pienso yo que en los últimos años el periodismo ha sido muy vapuleado, hasta a veces malintencionado, porque porque piensas distinto a una cierta corriente política, bueno, ya eres enemigo de lo que uno piensa o de lo que uno piensa hacer, cuando el periodismo en realidad tiene que estar allí vigilante de lo que hace bueno para resaltarlo y de lo que hace malo para denunciarlo. Sí, es cierto, es cierto. He podido observar que, bueno, he podido captar que se ha explayado mucho en cuanto al rol que debe tener el periodista y sobre un poco sobre el periodismo de investigación y sobre lo de opinión. También para algo relacionado al tema, que no se ha mencionado mucho, quisiera preguntarle sobre la objetividad que debe tener el periodista y el periodismo en general, porque algo que también ha mencionado usted en que en las últimas campañas políticas la objetividad se ha visto un poco como manoseada, por decirlo así, ¿cierto? Porque, bueno, al menos desde el punto de vista de bastantes personas, en la última campaña política, muchos medios de comunicación no han sido completamente objetivos. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a eso? A ver, yo me acuerdo siempre en aulas, cuando tocaban justamente el tema de la objetividad, a mí me decían, tú tienes que escuchar todas las versiones posibles, no solamente una, porque de qué vas si solamente acudes a una sola fuente y al final termina saliendo una fuente inesperada y que te termina desmintiendo. Y al final tu imagen como periodista ya prácticamente o vas perdiendo credibilidad en el camino. Y me imagino, pienso yo, que en cuestión de la objetividad, más que todo, se basa más que todo en buscar todas las fuentes posibles para después sacar una última conclusión basado justamente en todas las fuentes que has podido consultar. Para llegar, ojo, hay que ser muy claro en esto, nadie tiene la verdad absoluta respecto a algún acontecimiento, pero por lo menos el periodista lo que trata de hacer es acercarse justamente a esa verdad. Y por decir, ¿no? En el rubro en el que yo estoy,
actualmente, un ejemplo así sencillo, siempre cuando hablamos de un tema de que, ¿sabes qué? Tal jugador el próximo año va a fichar por tal club, pero al principio suena como rumor, pero después, ¿qué cosa se hace? Mayormente investigamos por qué, tratamos de llamar al jugador, tratamos de hablar con su representante, tratamos de hablar también con el futuro club que supuestamente está interesado en ficharlo, tratamos de hablar con su club actual para saber si hay algún interés de algún club del exterior. O sea, acudimos a todas las fuentes para después de un tiempo seguir tocando el hilo de la información, diciendo, ¿sabes qué? El próximo año tal jugador se va a Europa. Y al final tratamos de buscar una entrevista con el propio jugador para ver si es que confirma o no. Al principio los jugadores son un poco más parcos o más cortantes al decir, porque no quieren confirmar nada hasta que acaba la temporada. Pero tratamos de hacer las preguntas exactas, digamos como quien dice el dicho criollo, para tratar de sacárselo con cucharita, para que por lo menos alguna declaración que tenga, decir, ¿sabes qué? No, sí, es verdad, o el rumor cada vez se hace más realidad, o sea, porque el aventurarse a decir, no, ya es oficial, es cierto, va a ocurrir esto, y es también como que lanzarse a una piscina tal vez sin agua, que a la hora de la hora, al final no va o no sale el fichaje y prácticamente te terminas en el aire y tu credibilidad nuevamente se pone en tela de juicio. Sí, es cierto, es cierto. Ha sido muy, muy claro con este punto y sobre la objetividad en ambas ramas, porque yo le sugerí lo sobre la rama política, pero también está presente en la rama deportiva, que es la de usted. Y es cierto, porque en ambos casos y en cualquier tipo de tema en general se puede presenciar y puede ser presente, como usted dice, que se quede en el aire si es que no se cuenta con la información y con los hechos concretos. Bueno, para ir cerrando, quisiera hacerles unas últimas preguntas y para que usted pueda hacer una manera de cierre, ¿qué mensaje le daría usted a estudiantes como nosotros, no solo de la Universidad Faustino, sino que en general, y a futuros comunicadores, ya que usted ya es un profesional? Sí, bueno, más que todo, un poquito para cerrar lo que me acabas de hacer en la última pregunta, también, bueno, yo lo dije en el tema del rubro deportivo, pero también el rubro político, porque también hay muchos casos, y ves, por decir, me he encontrado con muchos colegas amigos que se están dedicando netamente al rubro político, y a veces me comentan, no, es bastante tedioso porque cuando hay, digamos, un problema con un ministro, y nuevamente se vocea si es que lo van a sacar o no lo van a sacar, o van a armar un nuevo gabinete y más o menos uno empieza a sondear nombres que van a lanzar. Ahí también es un poco el tema de que no puedes lanzar nombres porque sí. Es cuestión también de un poco de ir investigando, no sé, en las bancadas, tener justamente una red de contactos que tal vez te pueda facilitar una información un poco más verídica, y para que al final no termines, terminando dando digamos, un resbalón, como nosotros decimos aquí en el medio. Pero sí, es tanto, a ver, tengo periodistas en el rubro político, tengo colegas en el rubro igual deportivo, en el rubro policial también, bueno, uno que otro también en el rubro de espectáculos, que no sé, siempre a veces lo vacilo y le digo, oye, ¿de dónde sacas tu fuente? O sea, que llamas al vecino pero igual, ellos se las ingenian, se las terminan ingeniando, y creo que cada uno en su rubro intenta buscar la fuente más adecuada que le pueda dar la información que ese momento necesita para tratar un poquito de ir armando esa rompecabezas que nosotros conocemos como una información clara y precisa. Y bueno, el consejo que me tocaría darles a muchos de ustedes o a muchos chicos que están también en esta carrera es prácticamente lo que me dijeron a mí cuando yo tomé la decisión de estudiar esta segunda carrera. Me dijeron, ¿eres consciente? Me acuerdo, me dijeron, de que esta carrera te va a conllevar mucho, pero mucho sacrificio. Y yo dije, bueno, sí, en ese momento, porque estaba muy entusiasmado por querer estudiar comunicaciones. Y cuando tú ya, digamos, dices sí a esto, es como que un matrimonio entre la carrera y tú. Eres consciente de que va a haber momentos malos y momentos buenos, y en los cuales tú tienes que estar allí, tanto en los momentos malos, sobre todo en los momentos malos, porque fácil es estar en los momentos buenos. En los momentos malos donde, digamos, no sé, nadie te llama,
no encuentras trabajo, buscas hacer algo y te sale mal. Creo que justamente ahí en esos momentos malos donde aparece justamente una oportunidad, no sé, digamos, para mostrarte, porque me acuerdo ahora último en este año, en este tiempo de pandemia, muchos colegas digamos, se han reinventado, también entrando a la plataforma, digamos, de TikTok. ¿Por qué? Porque buscan, digamos, tal vez a través de esa plataforma, tal vez informar. Otros los hacen creando canal de YouTube, otros creando blogs, o sea, hay una infinidad de cosas que tal vez un comunicador puede buscar hacer con tal de mantenerse vigente y que, digamos, en el mercado lo vea y diga, oye, por si acaso yo todavía sigo acá, no me he retirado del rubro, yo todavía trato de ser vigente. Y creo que más que todo el consejo que yo les daría a ustedes es que, pese a que las cosas se mantengan complicadas, mantenerse más firme que nunca, porque pienso yo, tratar de doblegar a un periodista es muy, muy complicado. Si no te doblega la política o si no te doblega, digamos, la mala situación en la que te encuentras, o sea, nada lo va a hacer. Tu voluntad no la va a terminar doblegando a nadie. La voluntad de un periodista, la vocación de informar, que es muy importante, y de estar informado, creo que es un factor primordial para de aquí en adelante tener buenos periodistas, tener periodistas objetivos y a la misma vez ir construyendo una sociedad mejor a base de una buena información. Ok, ha quedado muy claro y ha sido muy inspirador y bastante reflexivo el mensaje que usted ha dado en base a su experiencia y a todo lo que ha pasado. Le agradecemos por haber concedido esta entrevista y nada, más que eso agradecerle. No, chicos, muy bien Eso. a ustedes por la oportunidad y por el tiempo. Estamos ahí en comunicación, cualquier cosa que necesiten.